Estamos con el maestro Ricardo Rendón, artista mexicano, que tenemos la oportunidad y el privilegio de contarlo como invitado de la Universidad de Guanajuato. Y a nombre de la institución podríamos hacer una especie como de vincular algunas de las preguntas que te quisiéramos hacer en esta ocasión. En una de tus presentaciones hace 2-3 días en el escenario de este taller que estás compartiendo con los universitarios, se me hizo muy significativo que dijeras que tú habías estudiado, creo, si mal no recuerdo, dijiste que habías estudiado diseño gráfico y que posteriormente habías estudiado artes visuales. Habrá algunos que piensen que no es necesario ser universitario y académico para ser artista. Claro. ¿Cuál sería tu posición en este sentido? ¿Qué destacarías? Bueno, en primer lugar, tendría que hablar desde mi propia experiencia. Creo que para mí el hecho de hacer una segunda carrera, entrar posteriormente a la carrera de artes visuales en la Esmeralda, la Escuela de Limba, yo entré con una experiencia pues mayor en cuanto a una supuesta madurez, ¿no? En cuanto a edad y en cuanto a experiencia laboral, etcétera, ¿no? Dado que había tenido una formación previa y que había tenido la oportunidad de hacer una serie de viajes al extranjero, eso me permitió tener pues una visión más, digamos que más certera de lo que yo estaba buscando dentro del espacio de formación. Sí considero que en este caso, o en mi caso, y respondiendo a tu pregunta, la formación académica, si bien, como dice David, a lo mejor hay personas que piensan que no es necesario y parece que las políticas educativas apuntan hacia una especie de talleritis, ¿no? Más que a una formación profesional. Yo creo que la profesión como tal te brinda pues herramientas que no puedes encontrar en otros lados, ¿no? Herramientas que apuntan más hacia la idea de la profesión y hacia un trabajo serio, ¿no? Entonces, en mi caso sí fue una decisión muy difícil y muy importante en el sentido de que yo buscaba eso dentro del entorno académico, básicamente, ¿no? Algo que no podía encontrar afuera, puesto que aun cuando ya trabajaba, ya exponía, ya hacía muchas cosas, pero este entorno académico te brinda herramientas, digamos que más concentradas y más certeras de acuerdo a la formación que tú estás buscando. Ahí cabría matizar un poco que la escuela o la universidad no te da todo, ¿no? O sea, un 50%, tú pones el otro 50% sobre qué es lo que buscas y qué profesor eliges, qué es lo que decides trabajar con el profesor y qué tipo de información decides manejar tú, ¿no? Dentro de la misma institución. La institución en este caso yo consideraría que te brinda las herramientas que no tienes a disposición en tu entorno de trabajo. Te brinda herramientas tanto técnicas, manuales, como, no sé, teóricas de investigación en un lugar que están a tu disposición, ¿no? Y eso yo creo que es la ventaja. Desgraciadamente aún el sistema de arte contemporáneo está muy centralizado, es algo que hemos comentado, y de alguna forma la educación también ha respondido un poco a esas prácticas. Ahora creo que hay ejercicios pues muy importantes de abrir los espacios, ¿no? Y las fronteras, ¿no? El ejercicio que hacen aquí en la Universidad de Guanajuato, perdón, en Guadalajara también, en Oaxaca, o sea, hay espacios que están trabajando muy bien, ¿no? Y creo que hay muchas posibilidades ya. Ahora la información está en todos lados, ¿no? Entonces, pues solo lo que faltan son ganas, ¿no? Ahí cabría resaltar que esto responde a un trabajo que viene haciendo la universidad previo.
me parece que hace 2 años hicieron una visita a mi taller en la Ciudad de México, donde pues tuvimos la oportunidad de presentar mi trabajo, hablar de mi trabajo en mi espacio de trabajo, ¿no? Que creo que sí es algo importante que la gente interesada pues pueda convivir y pueda sentir lo que es estar ahí y ver de alguna manera cómo operan los procesos creativos ligados a un espacio determinado. Y si bien decías, mi trabajo, quizá para mí la importancia de la formación académica es que en mi caso sí me llevó a un cuestionamiento directo sobre la práctica, sobre el ejercicio de la práctica, en el sentido de cuestionarme por qué yo decidí dedicarme a este tipo de trabajo, por qué no escoger otro trabajo, otra profesión, ¿no? En ese sentido, mi trabajo va dirigido a ese cuestionamiento de la práctica, de la ejecución o del momento en que sucede la obra de arte. Como parte de ese cuestionamiento, para mí sí es muy importante la formación y este ejercicio de transmisión de conocimientos entre un público y mi persona, que de una manera muy horizontal, ¿no? No esta manera como hegemónica donde yo les enseño cómo hacer las cosas. Yo lo primero que les digo, yo no les voy a enseñar cómo hacer las cosas, sino a compartir mis experiencias y cómo yo veo o cómo me funcionan los procesos a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, para mí es como una extensión de ese trabajo de cuestionamiento, de replantearme a mí mismo mi propia práctica a través de mi trabajo en el taller, a través de mi trabajo en el salón de clases, ¿no? Entonces, para mí sí es muy importante y es algo que disfruto mucho, ¿no? Porque yo aprendo mucho de los alumnos también, ¿no? Claro. Un poco como para iniciar la introducción al tema de la producción de tu obra, me gustaría nada más hacer así como un comentario para ver si lo podemos desarrollar a partir de eso. Conocer la totalidad de tu obra, supongo que cuando visitamos tu página en internet hay un gran compendio, pero a lo mejor curricularmente hay cosas que, por ser cosas del pasado, sí. Pero es fascinante ver cómo tienes estructurado con muy buen orden tu producción. Y hay una especie como de línea que encuentro yo ahí de manera un tanto subjetiva, que pareciera que está invisible, pero que poco a poco uno va descubriendo que hay una vinculación muy interesante entre lo que tiene que ver con los oficios, con el desempeño de los oficios, y que finalmente nos pone de cara a una confrontación, si no paradójica, sí muy interesante, porque cuando uno va descubriendo poco a poco tu obra, descubre al mismo tiempo que estás poniendo sobre relieve el oficio que no está legitimado por el campo del arte, ¿no? Que es el carpintero, platicábamos de eso, ¿no? Del fierrero, el herrero, sí. El herrero, etc. Plomero. A mí me parece que esa es una de las cosas que temáticamente sobresalen en tu práctica como artista. Yo no digo que sea el enunciado principal, pero sí siento que cuando te ve uno como taquero, sí. No solamente piensa uno en función de la escultura que es efímera, sí. sino que también está pensando uno en función de, por primera vez a lo mejor vamos a ver a un taquero dentro del campo de las prácticas del arte. ¿Cuál sería tu opinión al respecto sobre eso? ¿Podrías platicarle a los universitarios cómo vas desarrollando eso? Sí, mi aproximación a estos ambientes de trabajo de los oficios viene como consecuencia de esta reflexión sobre la idea de la ejecución, sobre el hacer, o el trabajo, sobre el hacer de la obra de arte dentro de la práctica artística del arte contemporáneo, ¿no? Mucho,
se ha hablado mucho sobre este momento ejecutivo de la obra en el arte contemporáneo, en tanto que existe ahora como proceso muy contemporáneo, que se delega la producción a otros, es algo muy común, muy cotidiano, se delega la producción a personas especializadas que realizan la obra, ¿no? Que la ejecutan, ¿no? Y no estoy en contra de eso, es una práctica muy normal, pero sí, en mi caso sí se me presenta como un problema interesante a reflexionar, dado que en este cuestionamiento de mi propia práctica yo encontré que el momento para mí de mayor reflexión o de mayor posibilidad y riqueza del mismo proceso era este momento de ejecución. Entonces yo decido no delegar ese proceso y por otro lado decido aproximarme a otro tipo de prácticas donde hay un contacto directo con los materiales, donde hay un trabajo completo, donde la persona que ejecuta, que realiza el trabajo, tiene un sentido de todo el proceso de trabajo, desde el inicio hasta su culminación. Y ese es el caso de los oficios tradicionales, del zapatero, del peletero, del plomero, digo, gente que está trabajando con los materiales, que se enfrenta a un problema creativo, ¿no? Que tiene que buscar una solución creativa, lo desarrolla y lo termina, lo ejecuta, ¿no? Entonces, me interesa no solo como un espacio de conocimiento técnico, de donde yo mismo retomo materiales y procedimientos de trabajo para reflexionar sobre eso mismo, sobre esos oficios, pero también como espacios de conocimiento social, cultural, ¿no? Y como mencionaba en esta charla que tuvimos, espacios pues, que tienden a desaparecer en la industria globalizada del Made in China y pues, el caso aquí de León, ¿no? Que muchos se han quejado del zapato chino, ¿no? Sí, claro. Digo, me sorprende que aquí en Guanajuato no hay presencia de zapato de León, ¿no? Hoy andaba buscando unos zapatos y no encontré zapatos de León. Digo, pero qué raro, digo, estamos a una hora y sí está raro eso. Y me parece que es algo que si bien no creo que el arte va a tener una función específica, sí es una preocupación personal el recuperar o poner el dedo en la llaga sobre este problema de la desaparición de estos espacios de trabajo que me parece que son importantes, ¿no? Estabas comentando los aspectos que tienen que ver con la producción y cómo relacionas esto con diferente tipo de interpretaciones de esta realidad social que se vive. Y me pareció pertinente entonces hacer una pregunta subsecuente que se relaciona quizá con esta necesidad que en ocasiones es importante que algunos artistas, porque pues habrá otros que no les interese, veo yo en tu obra que hay también un vínculo, una relación con aspectos que tienen que ver con una cultura que es irremediablemente irrenunciable, ¿no? Estamos hablando de que en la cultura mexicana hay ciertos ámbitos que inciden sobre nuestra percepción, claro, de esta realidad, ¿no? Y contexto. Y tu obra, pienso yo, que tiene algunos visos donde tomas prestados elementos de nuestra cultura tan mexicana. Yo recuerdo, te decía hace unos días que veía yo elementos en tu obra de las herrerías, pero no sé si estoy equivocado, pero también en los troncos que es de una tala Sí, es un proyecto donde recuperé troncos de tala clandestina. Exacto. Sí. Entonces, en este sentido, sí estás vinculado con un discurso que podría ser ecológico, socialmente crítico, etcétera, ¿no? Sí. Creo que mi investigación me ha llevado a tocar esos temas. No se plantearon en un principio como el objetivo, sino que esta reflexión sobre el trabajo me llevó a toda la cuestión de los oficios y
y por ejemplo, este proyecto en específico que fue el de Bosque Desnudo, que se presentó en el Museo de Arte Moderno, me llevó tratando de abordar el oficio de leñador, me llevó a aproximarme a todo este problema de la tala clandestina, ¿no? Entonces sí, en ese caso fue un proyecto que detonó una investigación mucho más social, más política también sobre toda esta cuestión de pues lo ambiental, ¿no? Y también a reflexionar desde mi práctica, pues cuál es mi posicionamiento como artista en cuanto a los materiales que utilizo, ¿no? De dónde vienen, cuál es su procedencia, ¿no? Y a dónde van a ir después, ¿no? Sí, es como algo que son pues distintas líneas que van apareciendo sobre el mismo proceso de trabajo, ¿no? Sí, en este sentido pienso que yo pensaba que la pregunta era que estaba implícita y que era necesaria hacértela porque sí somos de la idea, cuando menos desde la postura crítica de la academia. En la academia hay una postura crítica que avala que algunos estudiantes y algunos artistas estén comprometidos socialmente con este tipo de prácticas. En este sentido terminaría yo más siendo un poquito más enfático sobre tu producción de obra. Seguramente tienes idea de lo que voy a recordar, ¿no? A Nicolás Bourriaud, que habla de que hay una especie como de estética relacional y que me parece que es así como pertinente en ocasiones destacarlo en el sentido de que siento yo que hay artistas muy integrales, es decir, que están muy integrales y al mismo tiempo muy integrados y relacionados con esta realidad social tan contundente y toman prestados muchos elementos de ese paisaje que pareciera que es tremendamente cotidiano y que estos eventos cotidianos que decimos no son importantes, claro, no son relevantes, estos artistas nos están demostrando de que en efecto esos hechos y esos eventos que pareciera que son invisibles son tan estéticamente importantes como otros, ¿no? No sé si te integres a la estética relacional, pero en este sentido me gustaría terminar con una pregunta más escueta y directa. Si pudieras decirnos un poquito sobre el linaje o el rosario que has ido tejiendo históricamente, sobre algunas influencias, ¿qué artistas te han marcado en ese sentido, ¿no? O sea, ¿cuál es el abrevadero de Ricardo Rendón? ¿De dónde parte para irse vinculando de esta manera, ¿no? Sí, son muchas y creo que ahí regresaría a la academia como la plataforma que te proporciona esos elementos, pero sí puedo hacer énfasis en todas las prácticas performáticas que son como muy importantes para mí, desde Pollock a Borden, Chris Borden, ¿no? como estos artistas de los 60, 50, 60. Y no sé, sobre la aproximación de los materiales y las cuestiones sociales me interesa mucho el arte povera italiano de los 60 también, y al mismo tiempo desde lo minimal, ¿no? Por la cuestión de la estética de los materiales, hasta los concretistas y neoconcretistas de brasileños, ¿no? Que sí soy muy afín a su trabajo, ¿no? Desde Ligia Clark, Elio Itisica, Silvia Mireles, ¿no? Por ahí. Sí, a propósito de los últimos que mencionas, porque es más que evidente que hay decía yo, utilizaba el concepto de lo integral, porque cuando vemos los castillos que pones en el espacio de Eco, yo no me quedo con la idea de que nada más es una instalación y una escultura, es un acto performático, prácticamente estás haciendo un performance como el que haces a la hora de cepillar. Me encantó de eso porque la viruta forma parte ya de una escultura. Claro, sí. El acto performático está haciendo un trazo, es decir, hay una geometría, hay dibujo. Entonces es muy integral tu producción, o sea, sería muy difícil que nosotros dijéramos que Ricardo Rendón
hace instalación y escultura y no tomar en consideración tus dibujos, Claro. tus bocetos. Sí, no, de alguna manera mucho del trabajo es gráfico también, ¿no? O sea, sí es performático, es de una naturaleza muy performática, pero también hay, quizá eso tenga que ver con mi formación de comunicación gráfica, o de formación también, sí, pero sí hay pues una búsqueda sobre lo gráfico también, ¿no? La línea en el espacio o el punto, como la perforación como un punto, ¿no? Y la repetición de puntos. Entonces sí me interesa que mi trabajo no esté encasillado en un solo soporte o disciplina. Incluso el taller que estamos dando acá en la universidad, que se llama Prácticas de Afirmación, es un taller enfocado a la escultura en medios mixtos, pero estamos haciendo acciones, estamos haciendo videos, estamos haciendo distintas prácticas en relación al fenómeno de lo escultórico, ¿no? Como entendiendo lo escultórico como un problema expandido, no limitado a un soporte o disciplina categórica, pues, ¿no? Bien, perfecto. Pues no me queda más que agradecerte, Ricardo, de nueva cuenta, a nombre de todos los universitarios del Departamento de Arte de la Universidad de Guanajuato y demás instancias institucionales, y ojalá que no sea la primera y la última, sí, ojalá no. Y si no vienes, muy seguramente la universidad va a mandar gente a tu taller. Sí, no, yo encantado de recibirlos por allá, y pues sí, aprovecho para agradecer al maestro, Sí, por favor, sí. a Gilberto y a Randy de la Universidad de Guanajuato por invitarnos.